Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. En el capítulo de hoy les queremos presentar a nuestro gran entrevistado, el cual es el señor Edgardo Barras Borbarán, quien se desempeña como consejero regional por la provincia de Colchagua y la comuna de Peralillo. Edgardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Queremos pasar a hacerle algunas preguntas en esta entrevista. Primero, a partir por darle las gracias que haya podido venir un día sábado a las 2 de la tarde, que no muchos lo hacen. Agradecerle por eso. Y partir preguntándole el cómo usted se interesa en lo de las ciencias políticas, ya saliendo de cuarto medio, habiendo harto político, que a los jóvenes no les interesa estos temas políticos. ¿Qué es lo que le instruye a usted a meterse en todo este tema de la política? Sí, primero que todo, muchas gracias por la invitación. No hay ningún inconveniente estar un día sábado, la verdad que los horarios en política son súper extensivos, así que es parte de lo que es el trabajo también. ¿Está acostumbrado? Estamos acostumbrados. Y dentro de lo que es la pregunta que me están planteando, ¿cómo nace este interés por la política? Es una realidad muy similar, quizá a lo que viven ustedes o lo que viven las mismas personas que van a ver o escuchar este trabajo, que nació desde el colegio. Yo estudié en el IRFE, fui presidente del centro de alumnos casi como de manera accidental. Y ahí me nació el interés por lo político. Me di cuenta que eso me gustaba mucho, el tema de representar a una comunidad, de estar siempre siendo parte de las tomas de decisiones, de tratar de siempre participar, involucrarme y también influir en cómo se hacen las cosas. Entonces nació desde ahí y después, claro, se fue digamos, avanzando el tema hasta que un día entré a militar en el Partido Republicano y se abrió la posibilidad de ser candidato en la elección pasada, que fue también de manera bien accidental, porque faltaban pocos días para la inscripción y mi partido plantea la posibilidad de ser candidato, la cual acepté y terminó dando buenos frutos. Y retomando un poquito, ¿cierto?, de esta apatía que sienten estos jóvenes sobre la política, ¿qué opina de esto? ¿Que esto es culpa de la educación cívica que se vive en Chile o es más culpa de los candidatos y los militantes? Yo creo que de las dos cosas. Por un lado tiene el tema de la educación cívica, que yo cuando estaba en el colegio lo vi como no había educación cívica en los colegios y era uno de los temas que realmente se necesitaba para que los jóvenes estuviéramos en ese momento informados respecto a lo que estaba pasando en el país y en el mundo. Pero por otro lado también hay un desencanto generalizado en la política y en las instituciones públicas. Y esto te lo digo desde el mismo momento que yo fui presidente del centro de alumnos, ya estaba como esta crisis de las instituciones, donde las personas ya sentían cierto desapego. Y eso ha hecho que el sistema vaya cambiando y ya no, las personas no están, digamos, apostando a los políticos tradicionales, sino que están buscando otra alternativa para ser representados en los diferentes espacios. Por eso yo creo que ha cambiado harto. Hay temas de fomentar la educación cívica en los colegios y ahora como CORE me he dado cuenta que los colegios generalizadamente se están aplicando mayor educación cívica. Y por otro lado también está el tema de desencanto en la política, que yo creo que también es parte de ir renovando tanto los políticos como los partidos políticos también. Intentar llegar más a la gente. Claro. Y ocupar también las estrategias y los instrumentos del momento, o sea, del nuevo mundo. Muchos políticos también a veces se quedan pegados, y me toca verlo, como en el pasado y en la política del pasado, y a veces hoy día un TikTok o Instagram son súper efectivos para poder transmitir lo que uno piensa o lo que uno está haciendo como parte de su trabajo. La comunidad digital ha logrado cambiar la perspectiva de ciertas cosas y no quedarnos en lo tradicional y antiguo. Sí, porque los ciudadanos hoy día son mucho más informados, porque antes había mucho analfabetismo en la sociedad, la gente no sabía leer ni escribir, entonces la información llegaba por periódico, difícilmente se podía entender lo que había ahí, pero hoy día en la red social, en un video, le podemos contar al mundo lo que estamos haciendo en Peralillo, lo que se está haciendo en Estados Unidos o en Venezuela. Tocar temas internacionales. Claro. Entonces es un mundo mucho más globalizado, mucho más rápido, más instantáneo, las cosas fluyen rápidamente y la gente se informa también más rápidamente. O sea, es súper poco el tiempo que las personas tienen hoy día para poder informarse respecto a lo que pasa. Volviendo al tema de su militancia, ¿qué es lo que a usted le inspira para llegar y participar en el Partido Republicano y no en otros partidos de derecha o de centro derecha como lo puede ser la UDI, Chile Vamos o Evópolis? Sí, mira, la verdad, yo siempre me gustó la política, te lo dije, desde los 18 años me topé con eso y me gustó, pero
pero nadie en mi familia ha estado metido en la política, entonces para mí es un tema nuevo. No son tan fanes políticos. Claro, entonces yo en realidad participaba de varias cosas más sociales que políticas, y digamos sin una quizás vocación clara o identidad clara, pero al momento que vi lo que pasó en el estallido social y cómo eso fue organizado desde atrás, dije no, hay que tomar acción. Yo creo que cambiando la constitución no se van a solucionar todos los problemas que tiene el país, y dentro de eso me comencé a acercar al sector de la derecha por el cual me sentí representado, y milité en mi primer partido y único hasta el momento, que es el Partido Republicano. Y disculpe por volver al tema de esto, de la política, cómo lo viven los jóvenes, pero ¿usted qué opina de esto que los jóvenes, que la minoría que se siente identificada con la política, se van mucho a los extremos? Y por lo menos se habla mucho de la gente que es facho y la estereotipo que existe en los venenos. Entonces, ¿qué opina usted sobre estos cabros que se van a los extremos y dicen, no, tú eres de la izquierda, eres una mala persona, se crean prejuicios gracias a esta ideología? Y cómo esto genera grandes conflictos, peleas en la comunidad social y digital, y cómo esto hace que la convivencia en algunas salas o en los colegios donde se vive mucho la política, como sería en el IRFE. ¿Qué opina usted de este tema? Mire, yo creo que en la historia mundial han habido varios procesos, algunos de mayor conflicto, otros de mayor acercamiento, de mayor, digamos, encuentro entre las diferentes posturas políticas. Podemos ir a un extremo de ejemplo, por ejemplo, la Guerra Fría. Dos países que estaban ahí en tensión, y que el mundo estaba completamente polarizado. Pero hoy día, posterior a eso, después se vivió una política mayor de consenso, pero hoy día el mundo se ha vuelto a polarizar. Como tú dices, están, no sé, respecto al tema migratorio, los que están en contra de todo tipo de migración, y por otro lado están los que creen en la frontera totalmente abierta. Entonces cuesta a veces encontrar un punto medio, y también hay cosas que son propias del sistema chileno, como la fragmentación, y hoy día podemos ver que hay alrededor de 20 partidos con representación en el Congreso. Entonces 20 partidos que se pongan de acuerdo para sacar adelante leyes Es muy difícil. es complejo. Y por lo menos, siguiendo con este tema, estas frases que pueden llegar a decirse en ciertas partes de la sociedad o en colegios donde se vive la política, que sería, tú nunca has agarrado una pala, eres flojo, nunca he trabajado por el país, siempre he sido apitutado, entonces no podía opinar de política. O también una excusa que usan mucho los jóvenes, que sería decir, ya, pero tú no votas, ¿y qué te importa meterte en la política? ¿Qué opinas de ese tipo de comentarios? No, yo creo que es importante cuidar siempre la convivencia. A pesar de que el mundo está fragmentado y polarizado a la vez, la convivencia es parte del sistema democrático. O sea, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas mínimas, los países a veces se van desbordando y la violencia va aumentando. Ahora, claro, tenemos temas de violencia política, pero también la sociedad está bien violenta, como que hay ciertas conductas que se han visto más naturales ahora, en comparación a lo que pasaba antes. Volviendo a lo que es tu periodo como consejero regional, ¿te ha gustado este proceso? Llevas pocos meses en el cargo igualmente, pero ¿te has sentido cómodo haciendo y repartiendo tu puesto político? Sí, me he sentido cómodo, me ha gustado. Siento que está la parte del trabajo administrativo del cual eso me siento súper bien en eso, pero está la parte del trabajo territorial, porque también hay un tema de representación. O sea, claro, la gente quiere ver a sus políticos. Estar ahí. Claro, estar ahí. Entonces, cuando son 10 comunas que parten desde Pelarillo, yo soy de la última y una de las más pequeñas, y te involucra San Fernando y Chimbarongo, que esas dos comunas son la mitad de la provincia, es complejo estar en todos lados. Entonces, eso es lo que se me ha hecho más difícil, tener que estar siempre presente en todos los lugares, porque realmente es bastante difícil. Pero lo demás bien, no hay mayor problema. Normal. Sí. Abarcando también lo que acabas de decir, eso de las comunas y todo, tú cuando te tiras para consejero regional, yo me acuerdo de haber conversado con harta gente del sector que dicen que tu propuesta había sido muy arriesgada,
porque por lo mismo que capaz no era muy conocido. ¿Del sector político o del sector de Peralillo? Yo creo que más de los dos un poco. Se abarca los dos un poco porque había como cierta distinción en donde tú representabas el partido, ¿cierto? Pero mucha gente nunca llegó a pensar que podía salir como consejero regional, viendo los candidatos, otros candidatos que habían también. Es que mucha gente decía, ya voy a votar por ti, que no sé qué, ya me convenciste, va a tener mi voto. Pero claro, o sea, esas personas no pensaban que iba a salir, iban a votar por mí porque los convencí. Exactamente. Pero la sumatoria de esos esfuerzos fue lo que terminó. O también algo que me llamó la atención es que de tu misma comuna sacaste menos la cantidad de votos que muchas personas creían que iban a sacar. Sí, de hecho, que yo mismo. Sí. Yo saqué menos votos de lo que yo pensaba. Ahora, debo ser sincero en eso, o sea, un político de mucho mayor trajín o de mayor experiencia me dijo antes de la elección, no te mates ni te esfuerces en hacer tanta campaña en tu comuna porque si has vivido ahí 28 años y la gente ya te conoce, si no va a votar por ti o tiene cierto prejuicio, no se lo va a cambiar en 2 o 3 meses. No. Enfócate en aquellas comunas donde puedes darte a conocer y donde hay mayor cantidad de votos. Y yo sé que, yo escuchaba también comentarios y yo sé que la gente decía, no, pero es que aquí no ha pasado haciendo campaña, no ha hecho casa a casa. Y yo te decía, Peralillo es una comuna bastante pequeña, porque el sector donde yo vivo, por eso es más pequeño todavía, son una parte muy pequeña de la provincia, pero hay otras partes que son mucho más grandes y allá hay que enfocarse. Y además la campaña, yo enfoqué mi campaña en radio, en redes sociales, principalmente en las ferias grandes iba toda a repartir propaganda y también ubiqué ciertos carteles en lugares más estratégicos de la provincia, pero eso fue, pues si eran 2 meses de campaña y el tiempo pasó volando y había que llegar a la mayor cantidad de lugares que se pudiera, entonces al final se logra alcanzar la meta de salir electo. claro, sí. Y volviendo un poquito más al prejuicio y eso, y además hablando del tema de la feria, ¿qué opina de eso de que la gente por un partido político, de que uno piensa que esa persona es muy extrema en su idea y dicen a veces los insultan en la calle, les tiran odio solo porque son de diferente ideología? En donde un país como Chile, en donde la política se ve igual como mencionó usted, con mucha violencia y se Polariza. Eso se polariza. Estas ideologías. ¿Cómo usted vive con este resentimiento que le tiene la izquierda o los insultos que puede llegar a tener por su ideología? Es que yo no le tengo resentimiento a nadie, o sea, yo tengo una forma de pensar y represento a la gente que tiene cierta forma de pensar, o sea, sí pasa que a veces la gente se choca y hay violencia, o sea, yo puedo chocar con alguien porque pienso distinto y puedo tener puntos distintos y tratar de que esos puntos prevalezcan por sobre los del otro, pero al final, no, a lo menos yo no me meto en esos temas porque en la feria siempre te dicen algo, facho no sé cuánto, o comunista no sé cuánto, flojo no sé cuánto, o yo no voto por facho, no voto por comunista, entonces eso pasa siempre, pero está en uno en el grado que quiere tomar en el tema, porque si te ponías a hacer caso a cada cosa que te dicen o no te dicen, no pasa. Ahora, a mí tampoco me tocó tanto eso. Yo pasaba tranquilo con mis cosas, si a alguien no le gustaba, pasaba, pero parte de Nunca me llegaron a amedrentar o cosas así. No, alguna señora que se enojó por ahí, ¿no? Pero Gente ignorante. pero no más que eso, pero sí me pasaba que lograba conversar también con gente que pensaba distinto. Claro. Y es parte del proceso, si igual allá somos 20 consejeros regionales, los 20 pensamos distinto, hay un gobernador que es el presidente del consejo, somos 21 con él, y los 21 pensamos distinto, entonces... Y hay que tomar idea en conjunto. Claro, por mayoría, todo se vota por mayoría, que serían 11 votos, entonces es complejo. Volviendo al tema político que usted había dicho que había muchos partidos muy distribuidos, ¿usted cree que habría que hacer como por ejemplo una minoría de partidos, rebajar y concentrarlo en un puro partido, por ejemplo, si nos vamos al tema? Lo que yo creo es que aumentar los estándares para que los partidos existan. O sea, hoy día son súper bajos, creo que tienes que tener como 4 o 8 parlamentarios. Creo que son 6 parlamentarios. Resulta que en países más desarrollados hay un umbral mínimo que tiene que ver con el 5%. Si un partido no logra la elección parlamentaria el 5% de los votos,
ese partido deja de existir. Y también tiene una lógica, o sea, que sean partidos que sean representativos. Porque lo que hemos visto es que hay un partido grande, se enoja un grupo de militantes, se van, arman otro partido, los de quedaron enojados también, otros se salen, y otro más, y otro más, y otro más, y al final son partidos pequeños. Ahora, lo que sí creo que naturalmente, aunque digamos, los requisitos o los límites son bajos para existir como partido, aún así como que el sistema tiene un tope. Entonces, ese tope yo creo que igual se va a dar en esta elección, que hay partidos que no van a lograr la representación mínima y van a dejar de existir. Pero espero que no sea el caso el mío. Y hablando de esto de los votos, ¿y qué opina usted de que en Chile la mayoría de los partidos existan más por un tema económico y que todo el mundo, profesores, rectores de colegios, personas importantes de la región, empresarios, se tiren a puestos políticos solo por un tema económico o beneficios en la sociedad, ¿no? O sea, el tema económico de ser candidato. Sí, que hay mucha gente que lo hace por mayores beneficios. Sí, por ejemplo, no sé, por ejemplo en 2021 Sebastián Sichel, que no termina pasando segunda vuelta, pero el mismo que más recauda. Y después se tira para el alcalde y ya no se ve más en las presidenciales. O por ejemplo el caso de Arte, es un candidato que junta más firmas que votos. En donde no se ve representado, Claro, bueno, también hay que decir que las elecciones tienen un tema que tiene un reembolso de votos. Sí. Que te reembolsan 1.000 pesos a los hombres y 1.400 pesos a la mujer por cada voto que tú obtienes. Siempre y cuando tengas gastos pendientes de pago. O sea, no es que si yo saque 6.000 votos en una elección significa que me van a devolver 6 millones de pesos. No. Podría llegar a devolverme 6 millones de pesos si es que yo tengo gastos pendientes de pago. Cosa que, como todo tema en Chile, claro, se arregla. Pero volviendo al tema. yo no lo hice, yo reembolsé el 30% más o menos de lo que podía haber reembolsado en cuanto a los 8.500 votos que obtuve. Pero en realidad eran los gastos que había hecho. Se hizo una campaña con re poca plata, tampoco tenía tanta. A la que llegamos a seguir también. A la que llegamos a ser electos. Algo que también hay que considerar, porque con poco tiempo, con lo que tuvo para hacer campaña, que haya sido electo fue como. Sí, es que también hay un tema de la marca de los partidos. Sí. O sea, a mí me ayudó mucho ser del Partido Republicano porque la gente quería votar por el Partido Republicano. Sobre todo en la elección de los cores que no los conoce nadie. Sí, ¿cuántos cores más conocen ustedes? Ninguno. Yo la verdad sí, el único core es que Porque somos vecinos, si no. Entonces eso, los cores no los conoce nadie. Yo antes de ser core tampoco ubicaba a todos los que habían. Es un cargo bien como anónimo, pero los partidos juegan un rol importante. Entonces eso también es porque hay partidos de derecha que se han puesto añejos y la gente ya no quiere votar por ellos. Sí. Y son los que apoyan a Evelyn Matei. Tocando ese tema, a la opacidad que viene de los partidos, por ejemplo, lo que vimos en la lista parlamentaria, que creo que fue la UDI, Chile Vamos, Renovación Nacional, y agregaron ahí a Demócratas. A mí me pareció un partido de centro más decente que ellos. Bastante, que más decente lo digo desde el punto de vista de que es un partido nuevo, renovado, que, mira, ideológicamente más distante al mío, Sí. pero yo lo considero mucho más valioso que Chile Vamos. Porque Chile Vamos es la política antigua. El poder por el poder. Se quedaron en lo ambiguo. Se quedaron en lo ambiguo, se quedaron en el pasado. En cambio, Demócrata es un partido que es oxigenado, que tiene un punto de inicio en que en Chile gobernó mucho tiempo una coalición que se llamaba Concertación de Partidos por la Democracia, que era una alianza de centro y centro-izquierda, que pensaban muy distinto a mí, pero que eran harto mejor que el gobierno Boric. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que eso se desintegró, porque apareció el Frente Amplio y el Partido Comunista con más fuerza, y parte de la concertación se fue con ellos. Entonces hubo otra parte, que tenía que ver con la democracia cristiana, más bien con el centro político, que no siguió esa línea. Exacto. Y que, por ejemplo, no estuvo por cambiar el primer proceso constitucional, no estuvo por cambiar ese mamarracho que se estaba presentando, y valientemente dieron un paso a decir, no, ¿saben qué? Esto que fuimos parte muchos años y que fue valioso ya no es lo mismo, nosotros seguimos un camino propio. Y también representan a su electorado, que es el centro político, si no todos pensamos igual, pero son un partido nuevo, y Chile Vamos, no. Se quedó en lo ambiguo. Se quedó en lo ambiguo. pasado. ¿Y qué opina de que estos partidos, conectar con los adolescentes, así, hacer como actualmente en la adolescencia, los jóvenes son muy fans del anime, de ciertos equipos de fútbol, de ciertos equipos
de básquetbol. ¿Usted qué opina de que estos candidatos se vendan mucho y hasta vendan su dignidad solo por ser parte? Por lo menos un ejemplo de Eden Jara. Eden Jara tiene una foto de una monita de anime y la muestra en todos los podcasts a los que va. Aquí, yo soy otaku, síganme todos los otaku, y eso al final es ridículo. Y la mayoría de los jóvenes que consumimos ese tipo de contenido nos parece ridículo eso. Entonces, ¿qué opina de eso de vender la dignidad por votos o por campaña? Es que las cosas hay que mirarlas respecto de quién viene. O sea, la candidata del Partido Comunista, no sé de qué forma podría esperarse en mayoría en la sociedad. Yo creo que no sé, tratan de. Y además, yo creo que es otro tema, más allá de eso también, que tiene que ver cómo la representante de un gobierno fracasado quiere decirle a la ciudadanía: oye, yo lo interpreto a ustedes, sigamos con lo mismo. No hay forma. Se busca un cambio. Se busca un cambio radical. Claro. Volviendo también a lo que hablamos de la lista de parlamentarios, resonó muy fuerte en Chile Vamos de que el Partido Republicano no se uniera en esa misma lista y formara parte con el Partido Nacional Libertario, recién formado de Johannes Kaiser, y el Partido Social Cristiano. No sé cómo choca usted como militante del Partido Republicano es que los dichos de Chile Vamos resuenan el Partido Republicano por no querer unirse a la misma lista. Es que, chuta, es fácil hablar primero de unidad cuando te conviene, ¿no? Y segundo, es muy difícil ir en una lista única cuando los proyectos políticos son absolutamente distintos y cuando las formas de representar a la ciudadanía también son distintas. Piensa que en el gobierno de Piñera hubo un estallido social organizado, Sí. pasaban en las calles. Había videos de ¿Dónde está esa gente activista social y político que organizó eso? ¿Dónde está hoy día? En el Estado. Son los más de 100.000 nuevos puestos de trabajo que creó Boric. Claro. Entonces, esa gente, en un gobierno de José Antonio Cast, se va a quedar sin trabajo. Claro. ¿Qué van a hacer? Protestar, o sea. Sí, voy a... Tú vas a ver, a la semana va a haber gente protestando, va a haber gente haciendo barricadas, y es parte de la violencia política que ellos legitiman. Entonces, lo que necesita José Antonio Cast es tener un congreso que lo respalde. Y eso también se necesita mayoría en el Congreso. Y tú a veces sabes que con Chile Vamos no se cuenta. Claro. Entonces, es importante que también al Congreso le vaya bien. Respecto a lo de Chile Vamos, no se cree, por ejemplo, o no piensa el Partido Republicano en tratar de unirse, porque después si llega a ser José Antonio Cast, que es lo que va a marcar la encuesta, ¿no creen que sería bueno una unificación entre los partidos de derecha para poder tener más mayoría, poder legislar mejor? Todos los que quieran aportar serán bienvenidos. Si los de Chile Vamos no se quieren sumar, quieren irse con la izquierda, son libres de hacerlo. Sí, pero por ejemplo, políticos de Bópoli que dicen que le dolería la guata por narcos con... Tiene que tomar Viadil, eso lo dijo casi. Claro. Viadil o uno de brazo delante. Y hablando un poquito más sobre el presidente Boric, que durante todo su periodo ha recibido críticas y hay datos que respaldan estas críticas, ¿qué opina por lo menos de un pequeño detalle que la mayoría de la gente lo lesea, le hace bromas, que es con la vestimenta? Y que este caballero chileno, nacido en Chile, vivido toda su vida en Chile, no sabe bailar ni cueca. No es venezolano. ¿Tú bailas cueca? Sí, toda la vida. Un pasito de la cámara. Entonces, ¿qué opinas sobre este, por lo menos Y la típica talla que le tiran a los del IFE, ¿con qué bailan cueca? Ah. Hay que decirle con un veneco, ¿no? Así que... Entonces, ¿qué opina de que este caballero no se cuide o que no represente, siendo presidente, no se cuide? Te pregunté cómo lo eligieron. También. Pero te pregunta de fondo, tú decís, yo estoy viviendo en el país correcto, ¿cómo lo eligieron? ¿Cómo sacó mayoría? Igual quería tocar un tema de la presidencia del 2021, casi en primera vuelta gana. Le gana Boric. El tema es que después en segunda vuelta se da... Yo cuando vi la elección dije que gana la segunda vuelta por cómo fue su proyecto de campaña en la primera vuelta, por cómo se disolvió en la primera vuelta, por cómo llegó a la gente también. Y en segunda ¿Qué vuelta... edad tenías tú ahí? Yo tenía como 13, 12, 14. Un cabro chico. Sí, pero desde abajo me ha interesado eso me ha interesado la política desde siempre. Por eso yo quería tomar el tema que cada en segunda vuelta pierde, pero pierde con la misma cantidad de votos que gana Piñera en 2017.
Sí, lo que pasa es que hubo un odio muy grande de parte de la izquierda y se insultó mucho a Kast, que era un nazi, fascista, Alemán. que no sé qué, y muchos más insultos. Entonces había un odio en ese momento y un rechazo muy grande a José Antonio Kast y al Partido Republicano, cosa que hoy día se ha chavado completamente. Entonces Boric ganó no porque su proyecto era bueno, sino porque era el anti-Kast, anti-republicano. Ese era el prototipo de la campaña. Entonces al final terminó ganando por eso, un rechazo a Kast, más que un triunfo de su propia idea, porque sus ideas fracasaron a los pocos días. O sea, hay que así, la ministra del Interior la sacaron a balazo a la semana, entonces, de la Araucanía. Y hablando de esto más de esta candidatura, por lo menos volviendo al tema de la edad y eso, yo cuando en ese momento sabía sobre los candidatos presidenciales, yo cuando hablaba con mis compañeros, que también éramos unos cabros chicos, opinábamos de que yo decía, no, yo opino me gustan las ideas que propone Kast y por el tiempo que llevaba en el país sentía que era necesario. Y la gente me decía, pero él, como usted mencionó, él es un nazi, él es xenofóbico, te va a echar del país, sabiendo que esto no tiene nada que ver y que yo no estoy a favor de que se eche del país, pero claro, también tenemos que entender que en la actualidad hay gente que entró por pasos ilegales y que está lamentablemente aumentado la delincuencia, una realidad, y que al final las personas que entramos con visa, entramos por los pasos legales, se nos critique o se nos juzgue por estas malas personas, y al final del día esto es negativo para nosotros, y como es una maravillosa ofensa que al final del día te lo dicen en todos lados. A mí me agarran para el hueveo todos los días en el colegio, este caballero de acá. ¿Tú pasaste legal? Legal, toda la vida. A mí me dejó pasar El veneco más facho que nosotros. Más facho que el mismo facho. Entonces, tocando ese tema, nos falta un gringo, no somos todos. Un pero más facho de todo. Y entonces, tocando ese tema de la migración, un poquito cambiando de tema, ¿qué opina de que se le juzgue a toda esta gente? También tengo otra pregunta. Ya. ¿Cómo ves tú diferencias en la migración? ¿Lo has sentido así? Respecto a alguien que viene de Venezuela o alguien que viene de Estados Unidos. Claro que hay una diferencia. La mayoría de las personas que conozco de mi nacionalidad, mi compatriota al final del día, siento que la mayoría de las personas que conozco opinan que son pesados, son creídos, tienen apatía sobre la nacionalidad, y estos videos que existen de, por lo menos un ejemplo, de esta dama que estaba en un taxi y un caballero puso ¿por qué no se van? De los prisioneros. Y entonces empezó ¿por qué no se van del país? Sabiendo que no tiene nada que ver la canción de los prisioneros con xenofobia, tiene que ver más con una minoría de Chile que son esta gente que critica a Chile, que dice no, Alemania, Estados Unidos es mejor. Y a mí me parece en cierta parte ridículo, y eso también habla mucho de la cultura venezolana, que tiene que ver más con un tema de que igual somos más dramáticos, nos gusta el sandungueo, nos gusta la farándula, así, lesear, no tanto como se vive en el país de Chile, que sería lesear a las personas, agarrarle para el hueveo. Acá en Venezuela como que nos tomamos más a pecho. Entonces, eso igual genera segregación en la sociedad, donde están chilenos que son... Que igual son una asimilación de cultura, porque están la cultura de los chilenos, claro. Los venezolanos, los colombianos, los peruanos tienen otra cultura, los gringos tienen otra cultura. Los haitianos. Entonces, ¿Qué pensáis de los gringos? Yo pienso que hay gringos que son muy ignorantes. Por lo menos un pequeño detalle es que los gringos creen que América es su país. Yo conozco a uno, está en el curso. Sí, quiz. Entonces, la mayoría de estos gringos se creen la mea cuestión por su país, por su historia de no, USA, I love you. Y eso me parece muy ridículo, y al final del día son unos ignorantes. Sí, pero vemos que Matei le preguntaron si iba a apoyar a José Antonio Kast, y ella misma se va del tema respondiendo que ella no piensa perder en primera vuelta. Y cuando cuando abre el piso la encuentra. Sí, y cuando acá le hacen esa pregunta, ella dice que Kast dice que va a apoyar a cualquier candidato opositor al gobierno de Boric.
O sea, se presenta una ambigüedad tremenda en lo que es Chile Vamos, UDI, Partido Republicano y Acción Libertario. Están como muy separados y yo creo que lo que la derecha debería hacer es volver a unirse para poder formar lo que es una mayor fuerza ante la otra puebla que está recién de Jara en una prontual segunda vuelta entre Kast y Jara. Claro, sería lo ideal, pero todos sabemos, no sabemos cómo va a pasar. Primero esperar la primera vuelta, yo creo que va a pasar Kast y Jara, y tengo fe de que José Antonio Caz va a ser el próximo presidente. Igual fue. Dos. No sabemos qué número va a tener ahora. Sí, ojalá que toque el 2. Claro, y hay una canción bien que se hizo como hit de todo Sí. Y ahora, pues salió una nueva ahora que se llama Kast tenía razón. Ah, sí, Queriendo decir que tenía razón de muchas de las cosas que le dijo a Boric. claro. Y que ahora se vio. Yo es una cumbia bien pegajosa. Está buena para escucharlo. Sí, volviendo al tema de una crítica que se le hace a estos partidos de no haber hecho una primaria como lo hizo la izquierda en Chile. ¿Qué opina de esto, de estas críticas que se le hacen? No, es que la primaria al final es gasto de plata, ¿no? O sea, si igual existe la primera vuelta, Sí. no, los partidos no van a ponerse de acuerdo y hay un candidato y la primera vuelta competirá y hay una segunda vuelta que igual se va a hacer. ¿Cuál es el sentido de hacer primaria, de movilizar a los militares, de movilizar al servicio electoral, de cerrar dos días antes de los colegios? Creo que es un mayor día de clase que se pierde. Entonces, los colegios públicos, que son los que más o tienen menos días de clase por este mismo tipo de actividades. Entonces, yo creo que es innecesaria la primaria. Es una pérdida que da algún beneficio. ¿Cómo los partidos no van a poder conversar y ponerse de acuerdo? Y además que no se nos olvide que la primera vez que salió Gonzalo Víctor salió con el 1% de los votos y lo arrastró en el distrito 10 Giorgio Jackson. Claro. Es el pololo de Boris. el Jackson. No sé, ahí no me meto. No hay tanta controversia. La elección de concejales, la elección de core, la elección de alcalde. Porque siempre la elección municipal es una antesala a la presidencial, porque se hace un año antes, entonces es como un termómetro respecto a lo que está pasando en el país. Y la verdad que el partido que tuvo más crecimiento fue el Partido Republicano. Sacamos la primera mayoría regional, consejeros regionales, y una votación altísima de un gobernador que partió desde cero, que era desconocido en la región y que fue avanzando mucho porque Pablo Silva era el gobernador en ejercicio, entonces a Fernando le tocaba contrarrestar eso y tuvo una segunda vuelta con 45% de los votos, 290.000 votos. Entonces, yo creo que tenemos fuerza política. Hay algo que pelear. Sí, tenemos fuerza política en la región. Ahora ya. ¿Qué tiene el PDG? Nada, Para pelear. no tiene ni siquiera un core el de los 20 que estamos ahí. Ahora ya sí, para terminar la entrevista, marcando tu perspectiva política y tu militancia, ¿te ves de aquí, terminando tu periodo de consejero regional 2029, te ves tirándote para algo más alto? Oye, no había ni pensado en el año que terminaba. 2029. 2029. Sí. Eso es el 6 de enero de este año, el 6 de enero de 2029. 2029, exacto. ¿No te proyectas para un cargo más alto? No, por la primera pregunta que me hiciste, que ya hice algo arriesgado. Claro, de tirarse por. ¿Te encuentras conforme con tu cargo político? Conforme, tengo mucho que aprender desde ahí. Claro. Sí. ¿Y sin una proyección más? No en el corto plazo. ¿No? ¿Y para el largo? Ojalá que si llegáis a estar más arriba nos podréis considerar otra entrevista. Claro. Voy a guardar esta de Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Les pido disculpas, me comí todo el maní, pero no había almorzado. No había almorzado, así que Muchas gracias. gracias a ustedes.